siempre pidiendo ese favor, ¿no? De que tratemos de ser puntuales, porque es cierto que estamos empezando a esta hora, pero para no empezar también, en este caso, porque es más complicado, empezar siquiera con la mayoría, porque hasta ahorita tenemos un promedio de 22 personas, y son 27, 28, más o menos. Entonces, la súplica siempre es la misma, porque también cuando nos conectamos en el camino, pues hay un poquito de problemas, pero ni modo. Algunas razones tendrán y eso también a veces es válido. Razones justas, por supuesto. Bien. Diría yo, en mi agenda de esta primera jornada, ¿verdad? Digo primera jornada porque en alguna medida yo la he dividido en dos partes. Una primera parte que les voy a presentar y explicar y vamos a compartir de una forma dialogada. Eso les voy a suplicar, por favor, que me colaboren. El material impreso que traigo por ahí no son diapositivas, pero sí el contenido es bien importante. Entonces, para que compartamos y en la medida que compartamos, en esa medida pienso que ¿cómo le diría? En esa medida, pues se aprende mejor todavía. Hay un mejor aprendizaje. Bien. Entre las indicaciones que ya les estoy dando, una cosa es la puntualidad. Pero hay algo que nos está pidiendo la universidad. Fíjense que desde antier, a nivel central, están pidiendo una información. Y en el caso de ustedes, no sé si todavía hay un problema por ahí, si ya se resolvió. Pero nos pedían que notificáramos de las personas que están en el aula, pero que no están matriculados. Gracias a Dios, pienso que aquí problema creo que no hay, ¿verdad? No sé si el compañero que tenía ese problema lo habrá resuelto, porque no ha notificado nada. Con Kemel platicábamos de esa situación y creo que todavía ni él tiene alguna notificación como administrador del grupo de WhatsApp. Entonces, pero a raíz de eso, en administración académica han observado que en el aula hay una buena cantidad de personas. Yo no digo en el caso de ustedes todos, tal vez no, porque yo he visto algunos listados, pero que en el aula no aparecen con el nombre completo, sino que con el primer nombre, con el primer apellido, con el primer nombre y el segundo apellido, o el segundo nombre, o a veces el primer nombre y dos apellidos. Entonces, en administración académica necesitan, por favor, que arreglen ese nombre en el aula, que lo pongan completo, por favor, porque se está llevando a cabo una especie de supervisión, donde están verificando también los nombres que están en el aula y en alguna medida cotejando también con los listados que están en el sistema. ¿Y saben por qué? Porque a veces cuando uno quiere hablarle a alguien en el grupo que está en el aula o poner un mensaje, a veces no coincide exactamente con el nombre que está en el sistema. Entonces les vamos a suplicar, por favor, que desde ya, y no es solamente en esta materia, es en todas las materias donde ustedes estén involucrados, si no se los han dicho, se los van a decir, pero por favor, escriban su nombre completo, así como lo han hecho en el laboratorio, porque en el laboratorio, gracias a Dios, pues han tomado nota de esas indicaciones que dieron antes. Bien. Por otro lado, viendo yo algunas cuestiones que me salen en el celular, me causó, no digo tal vez indignación, pero no sé, no, creo que no es correcto. Hubo alguien por ahí que puso una expresión soez,
una expresión suave que no la puedo repetir ahorita porque no es correcto. Acuérdense que los medios de comunicación no se usan para eso. Solo estoy hablando de un caso. Si por casualidad ya está presente, pues que tome nota porque hasta apunté el nombre yo. Si no me equivoco, de este grupo es. Ojalá que no, tal vez. Pero entonces, le digo porque quizás se dio cuenta de lo que había puesto. Cuando yo volví a revisar ya lo había quitado. Por favor, ¿verdad? Porque no es manera de identificarnos. Insisto en algo, siempre yo lo hago en todas mis clases. Para quienes han estado presencialmente conmigo, tal vez se acuerdan, aún hacíamos reflexiones. Las compartíamos esas reflexiones con qué intención, con la intención de que moralmente, en términos también educativos, vayamos cambiando, vayamos siendo diferentes, vayamos construyendo nuestra propia identidad, pero una identidad que valga la pena, por la que nos reconozca como verdaderas personas y en el futuro como verdaderos profesionales. Así que es otra sugerencia, por favor, que no ocupen el medio para expresiones de esas naturales. Permítanme. Hay otra situación también. A veces digo, porque como nosotros tenemos el grupo de WhatsApp y el correo, pues casi nos ocupamos en la otra mensajería del aula, pero cuando se ocupa, hay quienes no contestan. Y uno a veces lo pase por alguna emergencia, alguna necesidad, y es bueno estar revisando los mensajes por cualquier cosa. No digo que a cada rato, pero por lo menos, una vez diaria estar revisando eso para ver si hay algún llamado para alguno en particular. Por otro lado, les voy a agradecer siempre que a partir de este momento, a partir del laboratorio, diría yo, que si son tan amables, que conserven los grupos de trabajo. Que conserven los grupos de trabajo para cualquier otra actividad, independientemente del laboratorio. ¿Por qué razón? Porque ya están identificados, ya están habituados, ya se sabe quiénes colaboran, quiénes no. Y entonces vayamos conservando los grupos para que ya más adelante en el segundo laboratorio no tengamos ese problemita de estar ajustando grupos, porque a me creo que haya costado un poco eso también. Algo que a veces me preguntan, y lo voy a decir así clarito, las actividades que se asignan en clase, por ejemplo, para que realicen, son actividades de control. Nosotros le llamamos en nuestra planificación, en el plan de clase. Tal vez ustedes han visto mis planes de clase, que para eso se manda, para que tenga una miradita también. Ahí dice actividad de control. ¿De control para qué? Para controlar a ver si se prestó atención, si se entendió lo que se hizo, si hay dudas, cosas así. ¿Por qué lo digo? Porque tal vez antes se hacía, pero acuérdense ustedes, si ustedes se acuerdan en la actividad, en el proceso de enseñanza-aprendizaje presencial, no tienen calificación las actividades que se hacen en el aula. Cuando a veces uno les da una clase y al ratito lo reúne, vaya, reúnanse en tantos grupos, le van a resolver esto, eso no se califica, se evalúa, que es diferente. Y evaluar es una evaluación de carácter formativo. ¿Cómo vamos a manejarlo aquí formativo? La buena intención, el deseo de participar y de hacer bien las cosas, ¿verdad? Porque la verdad que de eso se trata. Entonces, porque ya hay quienes me dicen, mire, ¿y cuánto me va a poner de nota en eso? Yo estoy evaluando formativamente las cosas porque en un supuesto, si hubiera problemas en algún laboratorio,
Pues ni modo. El hecho de que está participando en ese tipo de actividades les, les da, digamos, el derecho en alguna medida de que uno les ayude. Le hago la relación no para que dejen de hacerlo, porque algunos de los que hacen, entonces no, olvídense. Lo llevo al aula física para que vean que en el aula física sí se hace. Que uno lleva su registro de la gente que participa, que la gente que colabora, que esa es otra cosa, para efectos de ayuda o de, como dicen, de dar aquellos empujoncitos para que mejoren su calificación posteriormente. Bien, pues bien, diría yo que en esta primera parte vamos a trabajar, ya les voy a presentar la cuestión sobre lo que son las características de la filosofía. Me están escuchando, ¿verdad? Sí. No es que esté hablando y no me estén escuchando. Sí, sí. Gracias. Muy amable. Entonces, digamos, en una segunda parte, voy a decirlo así, ¿verdad? Les voy a subir una presentación, en diapositivas que tienen audio, ojalá que lo alcancen a oír porque a veces cuesta. Entonces, el audio, las diapositivas son sobre las disciplinas filosóficas. Mi intención de subírsela no es para que la tengan guardada, sino que para que le den una mirada, la analicen, ¿verdad? Y yo voy a abrir un foro para que me hagan las consultas que crean convenientes. Pero lo vamos a manejar así, para que, les digo así en el sentido de que si hay tiempo, pues lo hacemos totalmente, pero si no, les va a quedar eso para que lo analicen y las consultas las manden al foro, ¿no? Porque yo he visto que a veces pongo un foro por ahí, y lo abro 2, 3 veces por día y nada, ¿verdad? Entonces, también eso sí lo voy a valorar. Si son tan amables, participamos en eso. Bien, vamos a arrancar ya con lo que les decía. Bien, tenemos ahí las características de la filosofía. Eh, hay varias características, les voy a aclarar también. Hay autores que, vaya, que aparte de estas que yo he planteado acá, porque yo las he sacado de 3 autores acá, pero hay otros que agregan otras 2 o 3, pero la verdad es que consideré que estas son las más importantes, porque hablan de una característica que llaman la metodología, y en el fondo la metodología es parte de un proceso, tal vez no tanto como característica. Entonces tenemos acá una primera característica. Le voy a agradecer, hoy voy a ir preguntando así algo rapidito, pero que me colaboren y que participen también. ¿Está Edith Noemí Ayala? ¿Está? Sí, licenciado. No se conecta. Hola, ahí está. Edith, Sí, aquí estoy. ¿sí? Qué Sí, galán. Dígame qué primera característica aparece ahí en el material. ahorita. ¿Qué primera característica La, aparece? crí- la crítica. ¿Vale? La Crítica. crítica. Porque dice, ¿cuál es el primer planteamiento que ahí se hace en cuanto a la característica crítica? El saber crítico. ¿Usted tiene alguna opinión respecto a qué? ¿Por qué la filosofía se preocupa por el saber crítico? Porque estamos hablando de la filosofía. ¿Por qué será que se preocupa por el saber crítico? Así rapidito, si es tan amable. Si no Ah, le haya, solo dígame. No le hallo.
No, ¿Sí? Vaya. ¿Qué piensa Brenda Yamilet? Me dije que íbamos a tratar de haber dialogado algunas cosas. Brenda Yamilet, ¿está Brenda Yamilet? ¿No está Brenda Yamilet? ¿Está Kevin Anthony Martínez? Oh Dios. ¿Y Kevin Arturo Méndez? Aquí estoy, Lick. Vaya, gracias a Dios. Kevin Arturo Méndez, ¿verdad? Sí. Va. Vea el segundo planteamiento para ver si el segundo planteamiento para usted explica el primero. Léalo, por favor, es tan amable. Vale. Sí, vaya, dice que pone en duda ciertas cosas que no le parecen suficientemente claras o bien explicadas. Como por ejemplo, los filósofos que estaban viendo a que el centro de todo, que uno lo decía que era el agua, y el otro le contradecía porque no se sentía él conforme, él criticaba ese planteamiento y no se sentía conforme con eso, sino que ponía en duda eso porque sentía él que no le explicaba que algo tan simple como el agua fuera, fuera el principio de todo. Y ya que mencionó el agua, ¿quién decía que el agua era el origen de todas las cosas? No, Ya que lo mencionó. Déjale escapó. que ver. Sí, No ya se tenga me pena. escapó, pero era No tenga pena. presocrático, Pero parece. de los presocráticos, pero como que era Tales, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Bien. No, Tales de pero Mileto. está bien el ejemplo que ha planteado. Tales de Mileto, claro. Está bien el ejemplo que ha planteado usted, porque cuando dice que la filosofía es crítica, porque le interesa el saber crítico, no un saber pasivo, no solo un saber receptivo, un saber que de verdad surja a partir de la crítica, de la inconformidad, diría yo, de que aquello no me parece, será así, no será así. Por eso dice en el siguiente cartel que usted leyó, pone en duda ciertas cosas que no le parecen suficientemente claras o bien explicadas. Y le advierto el ejemplo que usted puso está bastante interesante. Vamos a ver. Tenemos el siguiente planteamiento de por qué la filosofía es crítica. ¿Qué dice José Antonio Urrutia? ¿Está por ahí? José Antonio Urrutia, ¿existe o no existe? Quizás ni en el grupo que supuestamente tiene que estar está ahorita, ¿verdad? Qué lástima. Y nos ha costado porque acabar de hablar. ¿Qué dice Erika Esmeralda? ¿Está Erika Esmeralda? Buenos días, licenciada. Buenos días. Sí. ¿Qué opina usted del tercer planteamiento que está ahí? Me lo lee, por favor, y me da su opinión, si es tan amable. A partir del razonamiento, las personas se alejan de la ignorancia y se acercan al conocimiento y a la búsqueda de la verdad, que deberá ser comprobada con o aplicación de diversos métodos para evitar que se afirmen verdades absolutas. Ajá. Esa es una forma de justificar por qué la filosofía es crítica, ¿verdad? Entonces, ¿qué piensa usted de ese planteamiento? ¿A qué nos lleva? Bueno, a mi ver la filosofía es crítica porque cuestiona y justifica y busca justificar a todo.
Ajá. Mm, solamente. No, no, Hasta no. ahí se quedó. Hasta ahí me quedé. No está bueno. Ahí se quedó, correcto. Sí. Veamos, hola, otra opinión por ahí. Lo que estaba leyendo mi Dígame. compañera se parece bastante a lo que decía un filósofo. No creo, recuerdo que era Sócrates, creo que era que decía que el conocimiento a través de el conocimiento va, porque él lo que hacía era como caerle mal a las personas, no aceptaba lo que era lo que decían las demás personas, era muy crítico. A él le costaba como creer bastante de lo que decían los demás y él cuestionaba las cosas. Entonces él decía de que de una manera tan simple que él no sabía nada, ¿verdad? Y sabía demasiado. Entonces creo que lo que estamos viendo acá es que a través del conocimiento vamos a saber mucho, pero también a través de la ignorancia no vamos a saber nada. Entonces él cuestionaba eso, pero también nos decía de que a través de eso no tenemos que ser tampoco tan arrogantes cuando nosotros tenemos el conocimiento. Te agradezco porque la cita que ha hecho es la cita quizás más apropiada para demostrar esa situación que está planteada. Sócrates ocupaba mucho el razonamiento, más que todo el razonamiento inductivo, y recurría, digamos, a la ignorancia de la gente ¿para qué? Para llevarla poco a poco, a que fuera descubriendo su ignorancia y construyendo al mismo tiempo la verdad o el conocimiento que le interesaba que construyera. Yo no sé, Incluso ya que creo usted... que decía, perdón, incluso creo que decía que, No, no tenga pena. creo que cuando él decía de que el bien era como ganar el conocimiento y el mal era como ganar ignorancia, creo que se acertaba una palabra similar a lo que le estoy diciendo. Y por cierto, tiene que ver con aquella parte del método de Sócrates, que hablaba mucho de la ironía socrática, que lo que usted estaba diciendo caía mal en la forma que él cuestionaba la mente. Hasta se burlaba prácticamente, pero se burlaba en términos de aquel interés como para qué. Entonces, dice ahí el planteamiento de la filosofía crítica, a partir del razonamiento de las personas, se alejan de la ignorancia y se acercan al conocimiento en la búsqueda de la verdad. Creo que hasta ahí es más importante. Y utilizaba diversos métodos. Por ejemplo, Sócrates, ya lo vio usted por ahí, que lo mencionó. ¿Cuál es el método que utilizaba Sócrates? Ya que lo mencionó. La crítica y el debate, creo yo. La crítica y el debate. Ya vieron la mayéutica, correcto. Que por cierto, ojalá que en el laboratorio, ahí, en el aporte de los socráticos, pongan algo de eso, porque por eso se les da el material. Aún yo le pido presentación, donde hablaba de Sócrates y Platón, y otra donde hablaban las tres, Aristóteles. Y entonces en las tres está ahí Sócrates en la mayéutica. Y por cierto, ¿por qué le puso mayéutica a ese método Sócrates? Bueno, eso va a ser motivo de otra discusión posterior. Bien, bien. Luego tenemos la otra característica, ¿no? Certidumbre radical. Así vamos a cambiar voluntariamente a la creencia. ¿Por qué? ¿Qué significa certidumbre para usted? Algo que no está claro ahorita, que no tiene rumbo. No está claro. ¿Quién opina? ¿Cuál es el nombre? Disculpe. Leonel está excelente. Perfecto. ¿Quién opina lo contrario de Leonel? Leonel dice algo que no está claro. Yo creo que se refiere a una certeza, algo que sí es cierto.
algo que es cierto. Entonces, a la filosofía le interesa se haga, como dice lo verdadero. Entonces, a la filosofía le interesa la certidumbre radical. ¿Cuál es lo contrario a la, en términos conceptuales? ¿Qué es lo contrario a la certidumbre? La incertidumbre. La incertidumbre. Ya a veces tengo incertidumbre de que eso ya me va a pasar, como que dice la duda, no estoy seguro, ¿cierto? Entonces, Licenciado, dice, dígame, disculpe que lo interrumpa, pero hay una compañera que quiere entrar. no, pero no es sonado esto. Permíteme, está buena, gracias. Muy amable. Tiene razón. Yo soy. Sí, ella. Vaya, sí, adentro. Gracias, muy amable. Ahí está. Y ahora de mal. Vamos a ver. Pues si decíamos en la certidumbre radical, los filósofos no se conforman con cualquier clase de respuesta. ¿Qué piensa Anayeli? ¿Qué Anayeli? No me equivoco. Acá está. Anayeli. Sí, perfecto. Hola. Hola. ¿Qué cree que cuando dicen los filósofos? No se conforman con cualquier clase de respuesta. Quizá bueno, como sabe que para que algo sea que se sepa que sea 100% certero, tiene que primero analizar bien. Entonces, siento que al dar un planteamiento, ellos lo procesan mucho tiempo y lo analizan bastante para que la respuesta o la conclusión a la que ellos lleguen sea súper certera, no tenga algo dudoso o no tenga fallos, decirlo así. Tiene toda la razón. En relación con las características que vimos. Sí, también. Tiene relación. Además, estoy viendo de que en alguna medida todas se relacionan. Entonces, por eso habla de ser lo radical en lo que se dice categórico. Entonces, y en realidad no deben ser solo los filósofos, todos no debemos preocuparnos por cualquier clase de respuesta. Y que si hablamos de cualquier clase de respuesta, cuando ustedes trabajaron ahí en el laboratorio en el helenismo, en el helenismo hay una corriente de las últimas que vimos que tiene que ver con eso. Quizás más que todo, tiene que ver con eso. ¿Cuál es la corriente de esa corriente? Pero estoy revisando solamente para efectos de ver si todavía la tiene presente y si no, no hay problema. Bien. Entonces, luego tenemos el otro planteamiento. En la certidumbre radical, hace énfasis en la búsqueda de respuestas, ya lo dijo la compañera por ahí, más lógicas y verdaderas acerca del universo y de vida en el universo, la naturaleza, de la existencia y de todo aquello que nos rodea, incluso aquellas áreas abstractas como la metafísica. Cuando hablamos de que ya se entendió todo aquello que nos rodea, estamos casi hablando del mundo material, con todos los objetos, la naturaleza. Pero por eso dice, incluso dice, en áreas abstractas como la metafísica, porque la metafísica no es algo concreto, no es algo objetivo, ¿verdad? Es aquella cuestión que dice que va más allá. Recuerden que la metafísica
nomás hace énfasis, insiste en que la realidad es estática. Los fenómenos son estáticos. Entonces, pero eso está nomás en su mente, en su idea, es una idea que tiene de aquello. Pero ni modo, es un planteamiento de los metafísicos. Bien, vamos a ver el siguiente planteamiento. ¿Está Denis Rafael? Denis Rafael. Sí, Chile. Léame las siguientes características, ¿es tan amable? Sí, ahorita. Me lee la primera parte, por favor. Dice, las respuestas deben ser contundentes y llevar un profundo razonamiento del conocimiento que posee. ¿Correcto? Las respuestas deben ser contundentes. ¿Verdad? Sí, Pero puede ser aceptada, ¿verdad? sí, Dice, llevar un profundo razonamiento porque de qué otra manera podemos aceptar una respuesta nosotros, ¿verdad? cabal, Entonces tiene que que ser ver siempre lógico. con tiene que ser lógico, tiene que ser verdadero aquello para poder aceptarlo. Chile. Porque también, sí, dígame, perdón, ¿sí? No, está bien. Está bien, ¿verdad? Entonces, sí, porque hay quienes se han fijado que plantean algún tipo de respuesta, pero así como que dice, ¿será o no será? Entonces, esa duda es la que se combate en esa característica de certidumbre radical. Bueno, tenemos la tercera característica. Ayúdeme Blanca Giovanna Palomo. Blanca Giovanna Palomo. Sí, aquí estoy. Hágame el Fundamentadora. favor, ¿ya? La filosofía Ajá. desea saber en qué se basan todos nuestros conocimientos. Nos hace reflexionar Vamos a sobre ver. los fundamentos de No, nuestros conceptos, tenemos conocimientos oh, o creencias. y el último planteamiento que dice, Realiza una se ve bien. exhaustiva revisión de los principios. Vaya. ¿Cree usted que me podría explicar el primer planteamiento o la primera justificación que está ahí de por qué es fundamentadora la filosofía? ¿Es tan amable? ¿No le haya? No tenga pena y no le haya, no le haya, pues. ¿Ah? Nos hace reflexionar, dice, de todo lo que, como que lo que sabemos o lo que creemos. Pero dije al principio, la filosofía desea saber en qué se basan todos nuestros conocimientos. Usted me está explicando el segundo. Yo decía el primero. La filosofía desea saber en qué se basan todos nuestros conocimientos. ¿Entiende eso? ¿Cree que lo puede explicar? No, No, no lo entiendo. vaya. Jennifer Carolina, ¿está por ahí? Sí, aquí estoy, Lick. ¿Sería tan amable en hacer un esfuerzo por explicarme ese primer planteamiento que dice que la filosofía desea saber en qué se basan todos nuestros conocimientos? Bueno, primeramente creo que al momento de estar haciendo un pensamiento o estar viendo en qué se basa cada cosa, tienen que estarse poniendo, ¿cómo le diría? Reflexionando de dónde proviene cada cosa. Sí, por ahí va, porque como que dije, ¿de dónde proviene? ¿Cuál es el origen? ¿Verdad? Ujú. Tiene razón.
Ya le agarró a llorar por ahí. Ya Ah, le lo siento, lanzó. es mi sobrino. No, pero yo estoy molestando por ahí. Que le agarró de llorar, le digo yo. Bien, Sí, entonces, por eso dice acá, la filosofía. Dígame. sería el investigar el principio de por qué las cosas. En lo que es la filosofía, desea saber en qué se basa todo nuestro conocimiento. Por eso dice, ¿por qué la filosofía es fundamentadora? Pues sí, investigar de dónde viene aquello. ¿Qué creen ustedes que intentaban los filósofos estos que decían que el origen de todo es el agua, que el origen de todo era el agua, el aire, que el origen de todo era lo divino, los átomos, los números, que los 4 elementos, que el aire, que el fuego, la tierra, y no sé qué más por ahí? Ellos pretendían fundamentar conocimientos que tenían ya sobre el posible origen de la naturaleza o del universo mismo. Pretendían fundamentarlo, como que dice crear las bases. Entonces, por eso dice aquí que es fundamentadora. Insisto en eso, porque por ahí va la cosa, ¿verdad? No hay un solo conocimiento que no tenga su fundamento. En otras palabras, su base. Preguntaba a alguien yo, ¿cuál es el fundamento de una construcción en una casa? ¿Cuál es? Los cimientos. Los cimientos, qué bárbaro. Los cimientos, esos son los fundamentos. Vamos a empezar, dicen los albañiles o los maestros de obra, vamos a empezar por construir los cimientos de estas cosas para poder seguir con las paredes. Entonces, por ahí va la cosa. A partir de aquello es que va surgiendo conocimientos que tienen su base, tienen su fundamento. Bien, veamos el otro. ¿Qué opina Leslie Tatiana? ¿Está por ahí? Estoy chequeando los que no están. Y hoy sí voy a pasar lista al final, oigan, para que ahora que no estén agregando al final tampoco. Leslie Tatiana. El otro planteamiento, no está Leslie Tatiana. Bueno, que lo siento. Está Sandra Arelí Figueroa. Sandra Arelí. Hola. Hola. ¿Qué opina usted Dígame. de eso que se plantea? Cuando hablamos de que la filosofía es fundamentadora, donde dice, nos hace reflexionar sobre los fundamentos de nuestros conceptos, conocimientos o creencias. Yo pienso de que la filosofía es fundamentadora porque llena aquellos vacíos de conocimiento, o sea, busca una solución o algo que uno no sepa y pues para llenar esos vacíos, por eso fundamenta, pienso yo, ¿verdad? No, pues sí, si usted, no, yo no le estoy diciendo que no está bien, porque es parte de su opinión, es parte de su pensamiento y me parece que anda bien. Porque, y algo importante que usted mencionó, lo voy a decir, no solamente le interesa a la filosofía el origen de los conocimientos, de los conceptos, de las creencias, sino que también le busca solución a aquello, que es lo que usted dijo por ahí. Porque ese ha sido un gran Eso le busca problema. solución a todo, por eso busca como investigar y no se queda con lo primero, sino que lo que hablábamos al principio también, ¿verdad? De que no se queda con lo primero, sino que busca más maneras de llenar aquello que no sabemos. O no se deja llevar por lo primero o lo que opinan los demás, ¿verdad? Sino que busca sus propios criterios.
pero que tenga fundamento, por supuesto, que tenga fundamento, que tenga fundamento. base, como dicen algunos, Exacto. que tenga base científica, ¿verdad? ¿Cierto? Pero ahí habla dice que fundamentos también de las creencias. Sí. Voy a hacer una pregunta que hice en el otro grupo, la voy a hacer porque me interesa. ¿Ustedes conocen la leyenda de la famosa aquella señora Chihuahua? Sí. Sí, La conozco. Sí, Sí, ¿verdad? Vaya, pues. Entonces, ¿cuál creen que será el fundamento de esa creencia en la ciguanaba? Porque fue una creencia que le llamaron después leyenda, ¿verdad que sí? Ajá. Porque como estamos hablando de que tiene, la filosofía es fundamentadora y también de las creencias, dice, ¿verdad que sí? Entonces, si es fundamentadora también de las creencias, veamos el ejemplo ese de la famosa ciguanaba como creencia. ¿Cuál creen que es el fundamento para decir que la ciguanaba, que no sé qué? ¿Cuál sería la base, el cimiento de esa creencia? ¿Por dónde empezó a pensarse, a creerse aquello? ¿Pueden participar voluntariamente mejor o bueno, convención? quizás principalmente como eso venía por experiencia, ¿vale? Le pasaba a alguien y se iba transmitiendo de boca en boca. Es el famoso conocimiento y eso creo que lo vimos ya, creo que lo vimos en técnicas de investigación, el conocimiento por tradición, ¿verdad? Por tradición fue que lo vimos, que es aquel conocimiento que va transmitiendo de generación en generación. Pero, ¿de dónde se habrá originado? Me permiten, por favor, que están tocando. Permítanme, por favor. Disculpen la molestia, pero no había ahorita alguien más que me ayudara a atender la puerta. Y es que van a pintar ahí a la par, no sé qué cosa, con soplete, y está el carro de mi hija cerca, y para evitar que Sí, se le vaya. Hola. yo creo que se origina esa historia para darle temor a las personas que andaban como así en la noche. Como, no sé, como cuando cuentan de la ciguanaba que solo le salía a los bolos o cosas así. Me imagino que para dar ese temor a las personas, creo que se origina esa historia. Vaya, pero ahí fue, diría yo, que ya fue para aprovechar esa creencia, porque ya más que todo cuando dicen que a los hombres les ardía, ¿va? Y usted habla ya específicamente de los bolos, ¿va? Para que estos hombres bolos no anduvieran en la noche para arriba y para abajo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo le diría? Entonces, pero el origen en sí, el origen de sí, de esta creencia, o sea, el fundamento de esta creencia, de dónde empezó a surgir, por Dios bendito, es lo que a mí me interesa, para que logremos entender a cabalidad a qué se refiere un fundamento. ¿Alguien más? Me gusta que estén opinando porque así vamos enriqueciendo estas cosas. En la medida que hay más opiniones, llegamos a conclusiones más certeras. ¿Qué me dice María Gabriela? ¿Está María Gabriela? ¿Está María Gabriela?
Otra niña que no está. Lorena, le voy a preguntar a usted. ¿Qué piensa usted, Lorena? Vaya. No sé, yo estaba recordando la clase de técnicas y pensaba en lo del que todo comienza con el conocimiento vulgar. Ajá. Tal vez ese sea como la raíz o el fundamento de todo, de la experiencia, y ahí poco a poco se va como creando los diferentes pensamientos. Vaya, pero en el caso del ejemplo que estábamos viendo, como por el ejemplo concreto que he planteado de las mentadas de Guanaba, Ujú, convirtió en leyenda, ¿verdad? ujú. Se convirtió en leyenda. Y entonces, pero ¿de dónde fue que empezó a surgir aquello? ¿Cuál fue la base de esa leyenda para que fuera convirtiendo en leyenda? Y decir la ciguanaba, aquí, allá me dijeron varias cosas. Mm, Bueno, no tengan pena. O hay alguien más que quiera opinar, y no voy a, aunque ya prácticamente casi terminamos las características, pero fíjense que históricamente en nuestros pueblos, vamos a hablar de los cantoncitos, de los caseríos, ¿a dónde iba a lavar la gente? Háganme el favor de contestarme A los para ríos. avanzar. Al río. A los ríos. En los ríos. Dígame. A los ríos. A los ríos. Y tenían ellos algún lavadero, así como los que tenemos nosotros ahorita para lavar. ¿En qué lavaban? En Con piedra. la piedra. En piedra. En piedra, tipo lajas que le decían, ¿verdad? Lajas, En piedra. lajas medio. Conseguían la piedra más lisa que había Sí, habido y por haber, para poder lavar ahí, ¿verdad? Y eran no una sola persona, no una mujer lavando, ahí no que habían varias lavando, ¿verdad? Y en muchos casos, eh, ¿cómo le diría yo? Vestidas a la mitad nomás, con fustanes, y destapadas de arriba, con pelo largo que les caía encima. Y le digo porque yo alcancé a ver en algunos ríos ese fenómeno. Entonces, no es porque desde allí haya subido, ya estaba eso antes, ese pensamiento, esa creencia antes. Entonces la gente cantaba, se reía, contaban chistes, ya lo otro, híjole, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo le diría yo? Así fue que empezó a surgir esa leyenda de las iguanabas. Y ya después le agregaron que era bien uñuda, que era peluda, que unos colmillos que ya no fueron, como ya dijeron ustedes, de tradición en tradición a veces se van cambiando las cosas. Pero por ahí fue que surgió la leyenda. Como lavaban, a veces se iban ya bien tarde, a veces tipo 6 de la tarde, dicen algunos señores a la hora de la oración, dicen algunos, ¿verdad? Ya se iban con sus grandes canastos con ropa lavada y ya oreada también. Entonces de por ahí fue que empezó a surgir la leyenda de la famosa ciguanaba. Ya cuando uno estaba cipote, yo no sé, algunos que conocen los caseríos de Cantón, mira, no vayas por ahí que te van a ir a iguanaba. Más que todo en lugares que algo así oscurotes, que hay cuevas, ¿eh? Y hay ríos, ¿eh? Bien. Entonces, esto se complementa, lo de fundamentadora, porque ya vimos algún ejemplo por ahí, se complementa con el otro planteamiento. Realiza, dice, una exhaustiva revisión de los principios, hasta entre comillas está. Realiza una exhaustiva revisión de los principios. Como quien dice, del verdadero origen de las cosas. ¿Verdad? Que es lo que ya lo dijeron ustedes, algunos filósofos empezaron a decir que esto, el otro dijo que no,
y iban haciendo una revisión exhaustiva para ir más o menos llegando a conclusiones tal vez más certeras, probablemente. Probablemente en esa época, por cierto, porque las épocas iban cambiando también. Luego tenemos la otra característica. La otra característica dice totalizadora. Vamos a ver, Kemmel, ¿qué dice Kemmel? Dice que la filosofía tiene tendencia a la universalidad. Bueno, tal Sí, vez cabal. que en aquel tiempo donde los filósofos hacían sus estudios, hacían sus análisis, no se caracterizaba como en un área específica, sino que surgieron de varias naciones o regiones y bueno, ese pensamiento tal vez eh, se desplazaba, por decirlo así, y entre todo como que lo fueron agregando más ideas y lo fueron como concretizando, así se volvió como universal. Sí, porque ellos veían el todo. Tiene razón. El todo en general. Correcto. Tiene razón. Y se explica todavía más en el segundo planteamiento. Vamos a ver qué me dice eh, Juan Manuel Sanabria. Sí, ¿Qué piensa del segundo planteamiento, si es tan amable? Léamelo y me da su opinión. no se conforma con explorar fragmentos de la realidad. Ah, ¿Qué querrá decir eso? yo pienso que tal vez, como una compañera dijo hace rato, que no se conformaban con solo tal vez llegar a una conclusión, sino que les gustaba profundizar bastante para estar seguro de lo que estaban haciendo. De acuerdo. Pero cuando ustedes oyen decir la palabra fragmento de la realidad, veamos los dos conceptos. Fragmento de la realidad. ¿Qué significará eso de fragmento de la realidad? Yo entiendo que Un fragmentos pedazo. Hola, Sería como una porción o algo así. una porción, una parte. A ver, dicen, hiciste esto fragmentadamente por partes. Y entonces a los filósofos, más que todo a la filosofía en general, no se conforman con explorar fragmentos de la realidad. Le interesa la totalidad, le interesa la generalidad, ya lo dijo al principio y el planteamiento. Por ahí va orientado esto. ¿Por qué? Si de veras, y pienso que tiene lógica, imagine que nosotros estamos enjuiciando una población, un barrio, una colonia, un aula, ¿verdad? La clase misma en la que estamos. Yo digo, por ejemplo, híjole, ¿verdad? Esta gente no participa toda. Entonces, solamente porque es poquita la participación, digo que no todos participan. Ahí estoy hablando de un fragmento de la realidad son todos ustedes, ¿verdad? Entonces a la filosofía le interesa ver la totalidad, por eso dice totalizadora, te interesa analizar o explorar, ¿verdad? Toda la realidad, no una parte de la realidad. Bien, esto se refuerza con el siguiente planteamiento, cuando dice, tampoco acepta visiones parciales del mundo. Tampoco acepta visiones parciales del mundo. ¿Tendrá razón, relación con el anterior? Sí,
sí tiene relación, porque querer hablar parcialmente del mundo, aquí yo creo que esto es así por esto y tal cosa. Entonces es una visión parcial. Eso es un punto de vista parcial, pero había que ver la generalidad para ver si es cierto en toda la realidad, en toda la generalidad. Por ahí va orientado eso. Luego dice, abarca una gran cantidad de ramas del conocimiento. Esto es bien importante. Abarca una gran cantidad de ramas del conocimiento con el fin de construir una idea general y común de la verdad del universo que puede ser entendida por todas las personas. Esto que les estoy planteando ahorita, y que le acabo de leer prácticamente, tiene que ver con el hecho de que la filosofía, como decían antes, como la madre de las ciencias, diríamos, porque la filosofía abarcaba y abarca prácticamente a todas las ciencias, y por eso se les soltaron, por eso se les fueron, porque la filosofía determinaba qué es lo que había que hacer en psicología, qué es lo que había que hacer en lo otro. Entonces, pero sí abarca el área de las demás ciencias. Y por eso la presentación que les tengo yo para después tiene que ver con la disciplina filosófica o ramas de la filosofía. Por eso dice ahí ramas del conocimiento. Por ejemplo, entre las ramas está ahí la epistemología, la nociología, la ética, la física, la política. Entonces, ¿por qué hace uso de eso la filosofía? Porque dice, con el fin de construir una idea general y común de la verdad del universo. Porque si quiere explicar, digamos, lo que es el universo, lo que es una realidad, solamente fundamentándose en la política como rama de la filosofía, ¿qué creen que pasaría? ¿Qué creen que pasaría? ¿Qué creen que pasaría? Eso dice que una gran cantidad de ramas del conocimiento. ¿O creen que no se apoya en la filosofía, en la psicología, por ejemplo? ¿O creen que no se apoya en la política? ¿O creen que no se apoya en la sociología? ¿O creen que no se apoya en la moral? ¿Verdad que sí? Sí. Sí, Sí, por eso que abarca una gran cantidad de ramas del conocimiento. Eso, como digo, lo van a ver en el material que les voy a mandar. Una diapositiva, les dije, con audio respecto a las ramas de la filosofía. Ahí van a entender más todavía. Luego tenemos la otra característica, que es la sabiduría. ¿Qué me dice? ¿Qué me dice? Bien. Les decía de la siguiente característica, que es la sabiduría. La filosofía es un conocimiento, dice,
que se preocupa por encontrar el sentido, la meta y el valor último de la vida humana con el fin de proyectar una vida mejor. Disculpen que me levanté, pero había algo que atender. ¿Sí? ¿Quién tiene alguna opinión? ¿O no será sabiduría la filosofía? Esto lo han visto ustedes. Cuando hemos visto los filósofos presocráticos, socráticos, los metafísicos, los pluralistas, que ustedes me lo hayan planteado. Luis, ¿Sí? ¿Sí? sería que la filosofía nos ayudaría como a facilitar los procedimientos en la vida. Ajá, Que nos, ajá. a través Siga. de los diferentes aportes que se han dado, a través de lo que es la ética, a través de lo que son los valores, a través de lo que son las ramas matemáticas y todo lo que son los estudios. Y creo que cada estudio hace más fácil como la vida del ser humano para poder entender todo su entorno. Ajá, y como dice aquí, hay una palabra clave aquí bien bonito. Usted ya lo dijo más específico, pero aquí hay una palabra clave para buscarle sentido. ¿Verdad que es cierto? Para buscarle sentido y el valor último a la vida. ¿O creen ustedes que todos estamos claros de buscarle un sentido a la vida? ¿Con quién Sí. tuve el gusto? No fue Cristian el que habló antes, no. Sí, ¿Verdad que sí? Entonces, por eso dicen, hay que buscarle sentido a la vida. Hay que buscar cuál es el valor último de la vida, ¿verdad? Porque en la medida que nosotros valoramos eso de veras, híjole, nos volvemos todavía mejores personas, más útiles, más importantes, no más creídos, ¿verdad? Pero lamentablemente no somos así, por desgracia no somos así. ¿No es cierto? ¿Verdad? Prueba de ello es que aquí, por ejemplo, tenemos alguna gente que no se ha conectado, porque tengo presente unos casi los 27, pero quizá ya se zafaron algunos también, y no tiene que ser así. Entonces, ¿por qué dice? Con el fin de proyectar una vida mejor. ¿De acuerdo? Bien. Y por último tenemos la otra característica que dice praxis práctica. Cuando hay que decir praxis, inmediatamente asócienlo con práctica. Solo voy a aclarar el concepto. Aquí no se refiere a una práctica mecánica. Que quede claro, no se refiere a una práctica mecánica. No. Cuando digo práctica mecánica, como cuando ustedes aprenden a manejar un carro, es que no tiene práctica. Y empieza a meter la primera. Después de la primera, meter el clutch para la segunda. Después el clutch para la tercera. Después el clutch. En el caso de los estándares. Ya los automáticos, sin embargo, se ocupa también algo por ahí. Entonces, no ese tipo de práctica. No. Cuando habla aquí de praxis práctica, que como quien dice, una especie de filosofía que sea útil. Lo dijo por ahí, creo que Sandra de si no me equivoco. Que sea útil en la búsqueda de soluciones. A ese tipo de práctica se refiere, a esa praxis, al nivel de utilidad que puede prestar algo. En la solución, dijimos, de cualquier tipo de problema. Por eso dice acá, miren qué bonito. La filosofía trata problemas en esa característica de praxis práctica y soluciones que tienen profundas repercusiones en la sociedad.
Cuando dice ahí que soluciones a problemas que tienen profundas repercusiones en la sociedad, ¿a qué se referirá? Si alguien quiere opinar también voluntariamente. ¿A qué se referirá? Dígame. Sería como, bueno, una repercusión sería algo que tiene una influencia, o sea, buscan ellos como traer soluciones a un problema que se dé en una determinada sociedad. Así es. Problemas, por eso dice que tienen profunda repercusión. O sea que quizás a la filosofía no le interesa cualquier tipo de problema, ya lo dijo usted, ¿no? No le interesa cualquier tipo de problema, no que problemas realmente que afecten a la sociedad. Repercusiones y es el que tenga mayor influencia en la sociedad. O impacto. Influencia o impacto, ¿verdad que sí? ¿Correcto? Sí, licenciado. Porque es cierto. Imagínense que ¿creen ustedes que a la filosofía le interesará, por ejemplo, analizar filosóficamente en la búsqueda de alguna solución el problema de la delincuencia? ¿Sí o no? ¿Sí? Sí. ¿Verdad que sí? Porque es un problema profundo que afecta profundamente a la sociedad. ¿O creen que a la filosofía le interesará, digamos, problemas, por ejemplo, como que en tal caso se están peleando los señores, el marido y la mujer, y todos los días pasan peleando ahí en esa familia? ¿Le interesará la filosofía en términos dígame? No. No le interesaría porque no repercute, digamos, en la sociedad. Y no tiene que ver con toda la sociedad, no que tiene que ver con una parte, por supuesto, con un fragmento, ¿no es cierto? Con un fragmento. No vamos a decir que ya particularmente aquello necesite un tratamiento, es otra cosa, pero, ¿verdad? Por ahí va la filosofía, donde realmente haya necesidad de buscar algún tipo de solución profunda. Este caso de la crisis que tenemos, yo he oído a algunos señores que son filósofos ya en entrevistas, buenos análisis. Lástima grande, que no sé si ustedes ven algún tipo de programa de esos, no lo vayan a ver para dejarse llevar nomás, pero analizan nomás, pero no buscan. ¿Qué es lo que no buscan, Sandra Delí? ¿Qué es lo que no buscan, Sandra Delí? Usted lo dijo. Pues ya se desconectó también. Ay, Dios mío. Bien. Bueno, por último tenemos aquí, procura, dice, demoler prejuicios y falsas concepciones para despejar. Prejuicios y falsas concepciones para despejar el camino y construir nuevas alternativas y mejores mundos. Un prejuicio es algo que pensamos sobre algo, sin haberlo tal vez comprobado, sin haberlo investigado. Simplemente, es que eso es así por tal y tal cosa, pero estoy prejuiciado sobre aquello. No es un juicio realmente objetivo, concreto, no que porque creo que aquello es así, es que estoy emitiendo ese tipo de juicio, y no tiene que ser así. Tengan cuidado con los prejuicios, y dice ahí falsas concepciones. A la filosofía le interesa, dentro de su característica práctica, para verdaderamente ser útil, pues, hacer a un lado esos prejuicios, hacer a un lado esas falsas concepciones. ¿Para qué? Para que el camino, para construir, dice ahí, nuevas alternativas y mejores mundos. Porque es cierto, si actuamos sobre la base de prejuicios, nunca vamos a caminar. Yo ponía y pongo un ejemplo bien chuequito, que ustedes creo que en sus casas van de manejar, van de ver, van de escuchar. Ay, no me gusta esa comida.
y nunca la han probado, por Dios bendito. Ya están prejuiciados sobre aquello. Es un ejemplo sencillo para efectos de entender el prejuicio. No tiene que ser así. Y eso abunda en nuestros medios, por desgracia. Bien, hasta aquí llegamos, digamos, con las características. Hoy voy a controlar la asistencia, y me permiten, por favor, porque ya vi como que me han espantado algunos. Y pienso que no es justo. No es justo. Lorena, sí, Lorena por ahí creo que está. Solo me dicen sí. Muy amable. María Gabriela. María Gabriela Cuellar. Sí. Laura Marcela Delgado. Presente, Lic. Gracias, muy amable. Lenny Rafael. Aquí, Lic. El que me había perdido. Ya, Lenny. Sí, pero ya estamos de vuelta ya. Ay, no, ya hasta me confundieron a mí, Lenny. Me confundieron. Sandra No, ya. David. Presente, Sandra licenciado. David. Aquí estoy. Yo creí que ya me había ido. No, aquí Leonel estoy Stanley. siempre presente. Aquí, Lic. Gracias. Leonel Stanley. Va pues. Aquí, Anayeli. Presente, Lic. Anayeli. Vaya, Presente, Jennifer Lic. Carolina. Norma Presente. Lisset. Presente, Lic. Jessica Guadalupe. Presente. Brenda Yamilet. Y cuando pregunté no apareció, ¿verdad? ¿Por qué no apareció cuando pregunté? Ajá, y Brenda. Kevin Anthony. Él es el que no apareció tampoco. Kevin Anthony. No está. Tiene problemas con el audio, dice Lic. Hola. Que tiene problemas con el pasó? audio. Sí. Kevin Martínez, creo que es. Él. Kevin Anthony Martínez tiene problemas con el audio, ¿no? Sí. Vaya, ojalá que me lo explique en el WhatsApp, por favor, para que quedemos claros. Leslie Tatiana. Leslie Tatiana tampoco, creo que no apareció, ¿verdad? Recuerda que la llamé y no apareció, ¿verdad? Vamos a ver, Leslie Tatiana. Edwin Alexander. Edwin Alexander. Necesito esto. César Alexis Medina. Presente, Lic. Gracias, muy amable. Cristian Antonio. Ahí está. ¿Verdad? Presente, Lic. Cristian. Pues. Elsie Noemí. Elsie Noemí Morán. Presente. Erika Libet. De Japa. Es importante esta niña. Tiene su propia ciudad. ¿Verdad? Blanca Joana. Presente. Blanca Joana. Pues. Leslie Magali. Presente, Lic. Bueno, Kemen, ahí está. Ahí estaba Kemen. Pues. Sí, Lic. Kemen. Pues. Juan Manuel Sanabria. Presente, Lic. Vaya, pues. Jocelyn Beatriz Cermeño. Presente, Lic. José Antonio Urrutia. Oigan, ¿con quién está este niño? Oh, Dios. Lic. ¿Con quién está? Tiene una Hola. Licenciado. Hola. Sí me escuchó. Sí me escuchó. Usted fue Jocelyn, ¿no?
Sí, yo soy Beatriz. Hoy sí. No, estaba preguntando, gracias, sí, estaba preguntando también por Bueno. José Antonio Urrutia. José Antonio Urrutia. Este niño está en algún grupo con alguno de ustedes. Es el que le habíamos escrito en la plataforma. Sí. Oh, Dios bendito. Muy bien, otra vez estoy aquí, ¿verdad? Con eso, no estuvo. Pues. Dios. No. Le vamos a poner un círculo rojo. Un círculo rojo. ¿Sabe por qué? Porque esta gente que es así, ¿sabe qué me da tristeza? Lo voy a decir en general, no solo por él. Hay quienes se agregan en los laboratorios, sacan la nota del grupo y creen que es justo. Yo no sé si les está produciendo a ustedes por ahí. No me digan nada. Va. Erika Esmeralda. Presente, Lic. Edith Noemí Ayala. Presente, Lic. Gracias a Dios. Kevin Arturo Méndez. Presente. Wilson Menéndez. Perdón, sí, Wilson Menéndez. Presente. Ah, bueno. Wilson. Wilson. ¿Usted Wilson? Wilson Menéndez. ¿En qué grupo estaba Wilson Menéndez? ¿Alguien que me diga, por favor, en qué grupo estaba? Por favor, rápido, por el tiempo. ¿En qué grupo estaba Wilson Menéndez? ¿O no quieren decir? Licenciado, Hola. dice Edwin Dígame, Alexander que está presente, pero que tiene problemas con el audio. Ahí le puso en el chat un mensaje. Ah, vaya, está bueno. Ojalá que sí. Audio lo vamos a poner aquí. Hola. Wilson Menéndez conmigo, ¿eh? En el grupo. Y ya le mandó lo que le tocaba a él en el laboratorio. Quedamos que hasta ahora lo íbamos a mandar en la mañana. Para unirlo y después mandarlo. El problema es que yo platiqué con él, ya platiqué con él y quedamos en algo y no me ha correspondido. Mejor dicho, muy amable, muy cortés, muy bonita la conversación que tuvimos, es cierto. Pero quedamos en que me iba a confirmar algo ayer en la mañana y hasta hoy no me ha confirmado. ¿Por qué? Si él no arregla su situación, yo, aunque ustedes lo pongan ahí en el grupo de laboratorio, yo no podría ponerle nota. ¿Verdad? Por favor, les digo, si acaso pueden comunicarse con él, díganle que qué pasó. Sí, porque la idea es ayudarle, pero no queremos perjudicarlo, pero que nos diga si resolvió algo o no se resolvió algo, porque a mí no me ha dicho nada. ¿Verdad? Oye, por favor, si son tan amables. Ok, Lick, ahí le digo yo. Por favor, hijo, porque no se trata, yo no, tal vez ustedes hayan fijado, a mí no me interesa perjudicar a nadie, pero sí tenemos que ayudarnos unos a otros, porque no se trata de que yo lo de aquí para allá, porque vaya, ¿con qué me hemos tenido problemas a veces para hacer algo? Y aquí se trata de que todos colaboremos simultáneamente y positivamente para que las cosas funcionen mejor. ¿De acuerdo? Entonces, eso por un lado. Por otro lado, quiero, por si acaso, como ustedes tienen que presentar el laboratorio supuestamente hasta mañana, mediodía, supuestamente. Por favor, apéguense al contenido de la guía del laboratorio. No me salgan con otras cosas. Hola. Ya está habilitado para subir el laboratorio. No, es que, óiganme, no se acuerdan qué fue lo que les dije. Al correo, ¿verdad? ¿Verdad que es cierto?
No les esté pasando como una niña que un día antes estaba preguntando, y mañana vamos a tener clase. Y ya se había dicho, oh Dios. Entonces yo ya les en el aula, y en el aula está también en una viñeta, en una etiqueta, perdón, que les mandé que para evitar problemas, porque esa es la idea. Tal vez en el otro sí, en el otro voy a tener que habilitar, tal vez ya para subirlo. Porque en el aula, en el correo, pues para mí es más fácil. Es más inmediato, porque aquí lo tengo, y es cierto, el aula también, pero miren que es más compendioso. Entonces, aún para hacer observaciones. Las observaciones que le lleguen van a ser bastante concretas. Pero sí insisto en algo, si todavía no lo han ajustado, no me estén poniendo cosas que no estoy preguntando. Por favor. Si yo he tratado de hacer ese laboratorio, digo, se siente largo, pero si se apegan casi textualmente a lo que estoy preguntando, no es largo. No significa que tampoco se queden con una palabra como respuesta, tampoco. ¿Saben por qué? Porque por eso mandé, pero pongan atención a esto y díganle a la gente tal vez que no está. Por eso mandé una rúbrica. Y creo que ya lo mencioné al principio, esa rúbrica es bien sencilla. ¿Cuántos aspectos tiene? Como 12 o 14 aspectos que voy a evaluar, que voy a calificar. Entonces, si ustedes se ubican en los aspectos que se les está pidiendo, que se les van a calificar, pues ni modo, para cuando escriban allá lo que van a escribir, que responda a esos aspectos. No sé si me explico, pero miren, tengo un caso por ahí ya, que, híjole, una cosa estaba preguntando yo, y empiezan a hablar de alguien en particular sobre esa cosa, pero lo que menos mencionaron fue lo que estaba preguntando. Hasta como 2 páginas. Y ahí ese laboratorio no viene para escribir 2 páginas. Es cierto, cuando se habla cuando hablemos de las escuelas, acuérdense que son 4 escuelas concretamente. Las que hemos visto. No les voy a decir que no hay otros puntos de vista, cómo no, y que a veces son sinónimos. Pero por favor, ubíquense en eso. Los presocráticos, socráticos, y en los presocráticos están, en los presocráticos están los milesios, no los miletos de la ciudad. Fíjense bien, algunos confundimos. Algunos han puesto de la primera escuela, Mileto me pone. Mileto es la ciudad. La escuela es Milesios. Milesios. La otra escuela es la pitagórica, los pitagóricos. Y no se conformen con poner que eran anónimos, que no sé qué. Pongan ahí después al representante. Luego los metafísicos. La escuela de los metafísicos. Y la última escuela de los pluralistas. Son 4 escuelas dentro de lo que son los presocráticos. Después están los socráticos, donde empezamos con Sócrates. ¿Quién era Sócrates? ¿Cuál era su forma de pensar? Recuerden que por ahí se habla de que Sócrates no escribía nada. Fue maestro de Platón. Después está Platón en los socráticos. Después está Aristóteles en los socráticos. ¿Quién era Aristóteles? Pero así, rapidito, su pensamiento y aportes. ¿Ah? ¿Me explico? En esa forma, por favor, trabajen. Oye, y respeten la rúbrica. Eso les favorecerá. No se van a complicar. Yo les aseguro que si respetan la rúbrica, van a tener
abundantes, 8 ahí, 8 digo, porque tal vez hay 7, porque hay problemas también de redacción. Esa es la última parte. Son 2 cosas últimas que son originales. La redacción y la ortografía, que yo les voy a ser franco también desde ya, que ustedes han tenido la suerte que les esté hablando con detalles de esta cosa, porque ayer no lo pude hacer. Pero empezando por la portada. En la portada ponen Universidad Modular Abierta, Centro Universitario de Occidente, ponen algunos. ¿De Occidente? Eso fue al principio, cuando la universidad se iniciaba. Y es Centro Universitario de Santa Ana. Y luego dice Facultad de Ciencias Económicas. ¿De acuerdo? Después dice ahí que dice laboratorio, bueno, varias cosas más. Y por favor, en esos casos usen mayúsculas. Usen mayúsculas. ¿De acuerdo? No que algunos en minúscula escriben todo eso. Si es portada. No es porque esté pidiendo tampoco nada más yo. También en cuanto a mi nombre. No lo ponen Francisco, docente Francisco Ricardo Flores Alvarado. No soy ningún creídote, no, pero por respeto. Aún en el laboratorio yo le puse ahí como es mi viñeta profesional. Ahí dice LIC2 y MDU. Dice licenciado y MDU significa Máster de Maestría en Docencia Universitaria. Y mi nombre. Acostúmbense también a usar adecuadamente las mayúsculas. No usan mayúsculas a veces cuando arrancan alguna expresión. Palabras mal escritas. Yo me estoy fijando en todos los detalles para ver la cuestión de la redacción y la ortografía, porque eso es lo que a algunos les rebaja un montón. Es que si han tenido problemas de esa naturaleza, no vayan a estar esperando ningún 10. Y por eso lo puse en la rúbrica. Y está en las conclusiones. Y ayer me preguntaban algunas conclusiones, pero si ahí les puse conclusiones en términos de cada aspecto que han ido tratando. Conclusiones respecto a, por ejemplo, respecto a ¿cómo se llama? A las reacciones aquellas del hombre. Conclusiones respecto a eso. Conclusiones respecto a los milesios, a la escuela de los milesios. Conclusiones respecto a... Pueden sacar una de presocrático en general, de los pitagóricos. Conclusiones respecto a los, ¿cómo se llama? Los metafísicos, a los pluralistas, etcétera. Conclusiones respecto a los socráticos. Yo diría, si es posible, sí, a los socráticos puede ser, etcétera. Y alguna conclusión general, por supuesto, que abarque todo. Me explico. Y por último dice ahí en la rúbrica, dice calidad dice de la redacción y ortografía. Porque a veces no podemos, con el respeto que se merece, por redactar a veces a la carrera, a veces expresamos más, construimos más las oraciones. Tengan cuidado en eso. Por decir una cosa, decimos otra. Son detallitos en los que yo me estoy fijando también para mejorar en lo sucesivo todo esto, porque la idea es ir mejorando poco a poco. Yo voy a intentar ponerles ya cuando les responda, porque les voy a responder en el correo. En el documento no, porque no puedo. La vez pasada, en el ciclo pasado, sí, en algunos casos, ahí iba la rúbrica, pero como me la mandaban en PDF, no podía calificar. Entonces yo saqué aparte una de mis páginas de la rúbrica para calificar aparte, y a partir de ahí les voy a poner la observación, si acaso hay observación. ¿Perfecto? ¿Alguna pregunta? Por si acaso hay alguna duda todavía. ¿O ya se me fueron? ¿Me están escuchando todavía?
Sí, Lick. Sí, le escuchamos. Lick. Sí, Lick. Lo escuchamos. Todo está bien. Vaya, Lick. pues, ¿está todo claro? ¿No hay dudas? Todo blue. Quizás ustedes han salido favorecidos porque les he dado con lujo de detalles varias cosas que quizás al otro grupo no logré alcanzar de las edad. Pero eso les va a favorecer. ¿Perfecto? Bien. Entonces, vamos a llegar hasta acá. Pero fíjense bien, yo les voy a mandar por correo, no, al aula, perdón, al aula les voy a subir la presentación esta de diapositivas, yo le llamo locutadas o con audio que tengo sobre las disciplinas filosóficas que son también las mismas ramas de la filosofía. Lo que podemos hacer para no quitarles más tiempo, porque creo que algunos necesitan este tiempo para seguir con el laboratorio, para no quitarles más tiempo, yo les voy a poner un foro, abrir un foro, pero fíjense bien, por favor, para que me den sus opiniones o algún tipo de consultas respecto a la presentación que voy a subir. Tal vez no hoy, esta semana, no que me las den a partir tal vez del lunes. Pero esas como las puedo estar viendo yo en el foro, en el camino, pues, de acuerdo. Yo lo voy a abrir hoy mismo, ¿verdad? Para que ustedes suban ahí al foro las opiniones o consultas que puedan tener respecto a esa presentación de las disciplinas filosóficas, llamadas también les dije ramas de la filosofía. ¿Correcto? Bueno, vamos a llegar hasta acá. Yo les agradezco muchísimo su atención. Pienso